Bueno, pues ahora cambio de tercio. Bueno, cambio de tercio, pero no. Vamos a hablar de apostasía omega. Ya sabéis que cuando muestro apostasía omega hago referencia a la profecía que Ellen White dijo sobre la propia Iglesia Adventista, la que debería estar dando el mensaje rotundo de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, más el cuarto de Apocalipsis 18, que se une a los otros 3 con gran potencia. Pero como estaba previsto, no lo harían, sino todo lo contrario. Una vez más, serían infiltrados, pueblo de Dios infiltrado, para llevar con criterios falsos al pueblo adventista a la perdición. Y de eso se encargarían jesuitas y masones, claro que sí, pero también se valdrían del poco estudio de la palabra de Dios por parte de los feligreses de la Iglesia y de sus pastores, que además serían instruidos ya por semejantes elementos que los llevarían a ser educados en un planteamiento teológico ya cada vez más errado y separado de la verdad. Y esto es lo que difundirían a sus nuevos miembros, irían inculcándoles y así se apartarían totalmente de lo que deben hacer y ser. Pero eso mucha gente aún no lo sabe, ni dentro de la propia Iglesia Adventista. Y cuando me toca hablar de estas cosas, sé que siempre suscita problemas, pero hay que decir la verdad para que los que estén aún ahí dentro despierten y se posicionen. Pero bien, si queréis saber qué es a fondo la apostasía omega, mirad los temas que presenté, lo podéis encontrar en nuestra web del Gran Engaño, y vais a ver qué datos, qué referencias proporcionó Ellen White que ocurrirían precisamente al fin de los tiempos, porque hubo una apostasía alfa con el doctor Kellogg, sí, el de los cereales famosos, y vais a ver cómo ella anunció que eso aún no era nada, que la peor apostasía sería no la alfa, sino la omega, la última, y que vendría poco antes del regreso de Cristo. Y describió qué acontecería. Pues todo eso lo vais a ver allí, y vais a ver cómo una vez más todo se cumple. Mirad esto. Conferencia de Diversidad de abril. ¿Dónde buscaremos el liderazgo ambiental? Es noticia adventista, 19 de abril de 2021. Binfield, Reino Unido. Mientras el mundo intenta salir lentamente de la pandemia, la conferencia de New World Diversity de abril se centró en un problema aún más urgente y grave, el cambio climático. ¿Dónde deberíamos buscar ahora liderazgo en los desafíos que presenta nuestro entorno? ¿A quién podíais pensar que harían referencia? A la palabra de Dios, a Jesús. María Alejandra Andrade Vinueza. María Andrade fue la persona indicada para dar muchas respuestas a esa pregunta en lugares sorprendentes. Andrade es una teóloga y socióloga ecuatoriana que trabaja para la organización benéfica evangélica, no adventista, evangélica, TIRFAN, como líder del equipo de Teología Global y Participación en Redes. Hablando sobre su trabajo en vivo desde su casa en Quito, ofreció lo que la sesión de preguntas y respuestas mostró que eran nuevas ideas para muchos miembros de la audiencia. Pues si leéis todo lo que dice, os vais a quedar pensando, bueno, pero estos son informes típicos que no paramos de oír en los medios. ¿Pero solo esto? Solo para que hagáis una leve noción, mirad este primer párrafo. Estableciendo el tono de su conferencia, señaló que el nombre de su continente es en sí mismo una construcción colonialista. El nombre de América del Sur fue impuesto al país por potencias coloniales empeñadas en saquear los ricos recursos de minerales, especialmente oro y plata, de un área del mundo originalmente conocida como Abya Yala o Tierra Madura, en Guna, una lengua indígena. Bueno, no está diciendo una barbaridad, es lo que pasó. Españoles y portugueses se llevaban el oro y la plata y todo lo que podían. Claro que sí, es lógico, eran imperios, iban a lo que iban, no iban a hacer beneficencia. Bueno, pero fijaos cómo aquí ya nos empieza a hablar de la relación con tierra madura. Y todo esto, si vais viendo lo que ella va tratando, lo va enlazando con cambio climático, pero lo va enlazando con un montón de problemas,
como incluso la pobreza extrema para 2030, según las cifras del Banco Mundial, etcétera, etcétera, de 100 millones de personas, de más que podían estar en pobreza extrema. Y todo esto con calentamiento, etcétera, etcétera. El nivel de las aguas, todo lo que queráis, sí. Luego vuelve con temas políticos de antaño y vuelve a seguir enlazando los problemas medioambientales actuales. Dices, bueno, lo que está diciendo no es ninguna barbaridad, está muy bien, sí, sí, pero es que cuando veáis lo que va diciendo punto por punto, diréis, ¿y esto la Iglesia Adventista de allí tuvo que recurrir a esta persona para decir todas estas cosas? Bueno, primero de todo, fijaos en esto. La División Transeuropea de los Adventistas del Séptimo Día promueve conferencias de espiritualidad de la Madre Tierra. Sí, sí, la División Transeuropea también, ¿eh? Esta noticia es de un medio que veis aquí arriba, Adventist Messenger, que suelen exponer precisamente los datos de lo que está pasando en la Iglesia Adventista. Y la verdad es que lo suelen hacer muy bien, gracias a Dios. Pero claro, esto no es del agrado de muchos adventistas, porque decir las cosas que están aconteciendo y mostrarlas como realmente son, no gusta a muchos, que les va bien todo ese ecumenismo que se está forjando. Mirad, declaraciones que se hicieron. La División Transeuropea de los Adventistas del Séptimo Día está promoviendo una conferencia que tuvo lugar el 13 de abril de 2021 en Newbold College of Higher Learning, una institución adventista del Séptimo Día en el Reino Unido. Es lo que veíamos antes. La conferencia trató sobre el cambio climático y fue dirigida por María Alejandra Andrade Vinueza, una ecoteóloga evangélica radical de Ecuador. ¿Quién es María Alejandra Andrade Vinueza? Ella es una promotora de la veneración a la Madre Tierra, la espiritualidad indígena, la doctrina social católica romana, y eso que es evangélica, los pecados ecológicos y la idea de que la divinidad de Dios es tanto masculina como femenina. ¿Creéis que está mintiendo el que ha hecho este resumen de lo que dijo esa señora? Pues bueno, yo os iré pasando imágenes para que podáis ir leyendo lo que dijo, lo destacado. Y la verdad es que este resumen es espléndido. Como no, también citó a Leonardo Boff, ya sabéis, alguien vinculado a todo un movimiento del catolicismo, como era de esperar, debido a su posición católica, claro, y que sirvió para una serie de teologías que desde luego dan que pensar, ¿eh? Y mucho. Pero todo esto, aquí lo veis cómo se va reflejando en las frases que esta mujer llegó a decir y que desde luego están confluyendo a la perfección con lo que está diciendo el papado, ¿recordáis el sínodo de la Amazonia? Pues va por el mismo camino. En Preparando el Gobierno Mundial hablamos mucho sobre este sínodo de la Amazonia. Dijimos que a partir de ahí todo sería distinto. Y vaya que sí lo ha sido, ¿eh? Vaya que sí lo ha sido. Y fueron los primeros temas prácticamente que tratamos en esa serie. Pues aquí vemos la confluencia absoluta en todo. Pero hasta el punto en que no deja de sorprendernos cómo todo esto, que está basándose en espiritismo, en creencias espiritistas, se está introduciendo también en la Iglesia Adventista a través de la cuestión ecológica y todos tan anchos y tan contentos. Pues bueno, esto pasa la factura, porque sabéis, una vez más he de decir que todo esto del Laudato Si, que se está haciendo apoyo también en todo esto que estáis viendo aquí, no es nada más ni nada menos para terminar imponiendo la ley dominical. Y el pueblo adventista está picando el anzuelo. Mirad también otra noticia más. Los adventistas del norte de Alemania deciden implementar la ordenación de pastoras con igualdad de derechos. Sí, ya les da igual lo que diga la división europea o lo que sea. Ellos tiran por lo recto. Por lo recto, no me refiero a lo recto como bueno, sino por el camino que sí o sí pasa por delante del que sea. Bueno, pues esto que ya se trató en algunos lugares de Estados Unidos, que iban a querer hacerlo sí o sí,
ahora también esto en Alemania. Y esto, una vez más, es contrario a la palabra de Dios. Pero como ellos se están apartando por todos lados, pues así va la Iglesia. Y peor que irá. Pues todo esto forma parte de apostasía omega. Y algunos dirán, ¿pero qué tiene de malo que haya pastoras? Pues bueno, buscad en la Biblia a ver si había alguna pastora y a ver si encontráis un significado sobre el hombre en representación de Jesús y la mujer como representación de la Iglesia, del pueblo. Una pastora no es representación de un hombre. Y eso debe quedar claro, porque toda la simbología bíblica se va al traste y las enseñanzas que eso nos confiere, no solo a nivel teológico, sino a nivel de vida diaria, se echa por tierra y se cae en esta tergiversación que hay ahora sobre la cuestión de ámbitos sexuales. Pero bueno, como tantos no quieren entrar en eso, pues ahí queda. Y ahora se busca este tema y se dice que esto es igualdad, que esto es el no machismo, etcétera, etcétera. Y lo que no saben es que están llevando la contraria a Dios y a su palabra, que nos marcó un orden establecido en el cual nadie debe pisotear al del otro sexo, ni mucho menos, pero hay un orden para que las cosas funcionen. Y esto no siempre quiere ser bien visto ahora en estos tiempos tan modernos, que van a llevar al mundo a la hecatombe por todos lados, en esto y en tantas cosas más que están confluyendo. Pero es lo que hay. Estaba profetizado que todo iría así, y así está siendo. Por tanto, aún que los que siguen pensando que Jesús tardará a saber cuantísimo tiempo, pues que se vayan preparando, porque como ladrón en la noche les vendrá encima.